Ya estamos listos como todos los jueves, este es su programa Punto de Reunión. Yo soy Fernando Morín y hoy vamos a hablar acerca de los sismos. Así es, yo soy Montserrat Ayala y bienvenidos a este su programa Punto de Reunión. El tema de hoy ya comentaba Fernando, los sismos, cómo se originan, qué es lo que los provocan y sobre todo también conocer más de la historia de lo que son estos movimientos telúricos, ya que bueno, en los últimos días he escuchado más, pero este tipo de movimientos son ya de cientos de años atrás. Efectivamente, bueno, hay que invitarlos, Montserrat, porque viene este 19 de septiembre la conmemoración. Estamos recordando estos eventos que pasaron, por ejemplo, en el 85 y comienza Protección Civil en esa época, precisamente por esta tragedia, por esta devastación, este desastre que hubo en la Ciudad de México y en el país que nos pegó muy fuerte. Claro, ya en el programa antepasado estábamos hablando más referente a este tema, pero este día vamos a hablar de ¿Qué es estos movimientos? ¿Cómo es lo que está ocurriendo? Sobre todo también pues hacerle una invitación a usted para que desde casa pues vayan teniendo esta cultura de lo que es la prevención, que sepamos que este tipo de fenómenos naturales suceden aquí en México y suceden en todas partes del mundo. Esto no es exclusivo de una sola parte, un solo país. Efectivamente, así es que no se puede planear un temblor, no podemos predecirlo, se estudian, son fenómenos que se están estudiando y tenemos invitados, así es que ustedes nos pueden marcar al 3030-5307, vayan haciendo sus preguntas para que no se les olviden, anótelas y llámenos. Claro, entonces también hacerles a todos una invitación, ya que ustedes a comunicarse con nosotros ahora al macro simulacro, a participar en estas evaluaciones que se realizan año con año, pues para saber cómo es que se reacciona ante una situación de este tipo. Para que todos ustedes participen, es importante que se registren, Fer. Efectivamente, bueno, recuerden que hay gente que no ha pasado por sus manuales, es una base fundamental el conocimiento y estos manuales de brigadista comunitario nos van a ayudar a saber cómo reaccionar efectivamente en una situación de estas, desde nuestro plan familiar hasta la brigada que podemos formar en nuestra casa, en nuestra empresa. Claro, y ese macro simulacro se va a realizar este próximo 19 de septiembre, conmemorando, como ya comentabas, Fernando, el temblor del 85 y también pues lo que fue la creación de lo que es la Unidad Estatal de Protección Civil. Así que bueno, los invitamos a que participen este próximo miércoles 19 de septiembre en este macro simulacro. Este se llevará a cabo a las 10 de la mañana y en él van a participar lo que son pues varias instituciones de gobierno, así como también algunas escuelas. Sí, van a estar participando. Si quieren ustedes también anotarse, pueden escribir a la dirección de macrosimulacro jalisco@hotmail.com para que ustedes también participen. Hay edificios públicos, hay universidades, hay escuelas. Estamos viendo la publicidad para que ustedes se anoten, hablen, comuníquense. Si ustedes ya tienen su plan familiar, pueden empezar por ahí. Claro, es momento de ponerlo en práctica, de que todas estas consejos que a nosotros le hemos dado a usted a lo largo de los programas, bueno, pues el día de hoy los ponga en práctica, o si no también pues se comunique a lo que es la Unidad Estatal de Protección Civil y se registra. El teléfono es 3675-3060 y pida más informes referente a, bueno, si su escuela está incluida en este macro simulacro en estos 2 días, porque bueno, hasta el día viernes es cuando se tiene ya el último día para registrarse, hasta el lunes, nos están comentando que hasta el lunes 17 tienen para registrar, así que bueno, todavía hay oportunidad de que se pongan de acuerdo con algunos compañeros, a lo mejor de trabajo, también a lo mejor con los maestros de sus escuelas, para que inscriban a las escuelas a lo que es este macro simulacro y pues, sobre todo también pues que se evalúe esa situación, ya que es de aquí de donde bueno, partimos para tener esta cultura de la autoprevención. Sí, hay que familiarizarnos con las salidas de emergencia, hay que familiarizarnos con las zonas de protección, porque no todos los edificios tienen que evacuar en el momento del sismo, hay que hacerlo ordenadamente y hay que estar capacitados. Así es, Fernando, así que bueno, hacerles una atenta invitación a todos los que están viendo en casa, si nos están viendo en su trabajo o en alguna otra parte de nuestro queridísimo México, bueno, pues para que se apunten, ya que estos simulacros pues son a nivel tanto estatal como a nivel nacional, así que bueno, no hay pretexto para que al menos un día al año pues se realicen este tipo de macro simulacros. Y para saber más de lo que es este tema, que son los sismos, yo los invito a que conozcamos de la historia, de lo que son esos movimientos telúricos a lo largo de lo que ha sido nuestro mundo. En los últimos 2 años se ha escuchado con mayor frecuencia la frase ocurrió un sismo o un terremoto.
Esto no es exclusivo de algún punto o parte del mundo, ya que nuestro planeta está conformado de placas o capas de roca que están en constante movimiento. Sin embargo, factores como el calor interno de la Tierra o el rompimiento de las placas modifican su condición, lo que ocasiona vibraciones en todas las direcciones, originando los sismos o terremotos según su magnitud. De acuerdo a los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, anualmente se registran casi 3.5 millones de movimientos telúricos en el mundo, de los cuales 1 millar tienen una magnitud superior a los 5 grados en escala de Richter. Los terremotos más graves que han ocurrido en el mundo y con más de 1000 muertos son los siguientes. El 18 de abril de 1906, un gran terremoto sacudió San Francisco en Estados Unidos. El terremoto fue de una magnitud de 7.9 en escala de Richter y su epicentro estuvo, según los expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos, sobre la costa de Daly City y al suroeste de San Francisco. Después del terremoto, cerca de 500 manzanas de la ciudad de San Francisco estaban en ruinas y más de la mitad de la población de esta ciudad quedó sin hogar. Este año se cumplen 27 años de una de las catástrofes naturales que ha marcado a nuestro país. El 19 de septiembre de 1985 se registró un terremoto de 8.1 grados Richter que estremeció la capital mexicana. Más de 5.000 edificios se derrumbaron y el país quedó aislado del mundo, sin líneas telefónicas durante días. Este movimiento telúrico afectó la zona centro, sur y occidente de México. El 21 de junio de 1990, al noroeste de Irán, se registró un terremoto de 7.5 grados en escala de Richter, la catástrofe natural más grave del último siglo en este país, según calcularon fuentes sanitarias de Teherán, el resultado más de 60.000 muertos. El 25 de enero de 1999, en la región cafetalera de Colombia, aproximadamente 1.100 muertos, 4.000 heridos y más de 250.000 damnificados en un terremoto de 6.2 grados en escala de Richter que tuvo hasta 14 réplicas. Armenia, la capital de la provincia de Quindío, quedó devastada en un 60%. El 20 de septiembre de este mismo año en Taiwán se vivió el peor terremoto de la historia en el país. Tuvo una intensidad de 7 grados en escala de Richter. El epicentro se registró en Puli, centro de Asia. Este movimiento telúrico dejó 2.412 muertos y unos 9.000 heridos. Un terremoto de magnitud 7.8 estremeció el norte de la isla indonesa de Sumatra. El movimiento se registró a las 5:15 horas y tuvo su epicentro 204 kilómetros al noroeste de Sumatra. El 12 de enero del año 2010, un sismo de 7 grados en escala Richter sacudieron Haití. Puerto Príncipe, Carrefour, Jacmel y Grand Guap son las ciudades más afectadas por el terremoto. El movimiento telúrico se produjo a las 8:03 hora local, tuvo una profundidad de 7,9 kilómetros y su epicentro se ubicó a 33 kilómetros al oeste-suroeste de la capital. En esta catástrofe murieron 220.000 personas. El 27 de febrero del año 2010, un terremoto de 8.8 grados en magnitud ocasionó un tsunami en las costas del sur de Chile, dejando 526 fallecidos. El 6 de septiembre del 2012, un poderoso movimiento telúrico de 7.6 grados en magnitud sacudió Costa Rica y una amplia franja de Centroamérica. El sismo hizo colapsar casas, bloqueó algunas carreteras y causó pánico entre la población. Las autoridades solo reportaron la muerte de una persona que sufrió un ataque cardíaco. Los fenómenos naturales de este tipo son impredecibles, por lo que debemos estar informados de los riesgos en la zona en que vivimos, sobre todo si existe el antecedente de siniestros como los terremotos. Bueno, acabamos de ver lo que ha sucedido en México, pero no siempre se ha marcado un estudio acerca de estos movimientos telúricos. En Montserrat ya tenemos comunicación en Face de nuestros amigos. Así es, Fernando, ya tenemos comunicación con nuestros televidentes, quienes están al pendiente de esta señal de C7 a través de las redes sociales. Agradezco a quienes ya nos están escribiendo, es Facebook, también nos mandan saludos Alejandra Elizabeth Ávila, Pau Yáñez y Miguel Nieto. Muchas gracias por enviarnos saludos. Y recordarles que tenemos para usted otros manuales, tenemos 10 manuales más para que usted ya inicie desde casa con este tema de lo que es la prevención, para que se involucre un poquito y sepa más. Le invitamos a que se comunique con nosotros, nos llame para que nos pida esos manuales que son totalmente gratis para usted y conozca más de este tema. También invitar a todos aquellos quienes ya se ganaron su libro, a que vengan a recogerlo aquí a las instalaciones de Avenida México y Francisco Rojas González para que inicien con su plan familiar de protección civil y por qué no lo pongan en práctica este próximo 19 de septiembre, lo que es el macro simulacro. También tenemos más regalos para usted, que son 4 pases dobles para que vayan a lo que es la Unidad Revolución y conozcan de lo que es el tema de hockey sobre pasto. Son para todo el día de hoy, así que bueno, si tiene oportunidad de acudir a conocer más de este deporte, pues le invitamos a que se comunique con nosotros. El teléfono es 3030-5307. Bueno, pues vamos a seguir hablando de nuestro tema, que son los sismos. Y ahora sí, como dice la canción, ¿dónde te agarró el temblor? Y tenemos un invitado
un gran invitado con nosotros, el maestro Carlos Suárez Plasencia, sismólogo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Qué son los sismos? Para la gente que no sabe que un movimiento de tierra puede causarnos tantas afectaciones como en el 1985. Bueno, un sismo simplemente es un movimiento repentino de la superficie de la Tierra, de la corteza terrestre, la cual puede ser ocasionado por fallos regionales o fallos locales. Fallos regionales, estamos hablando de las fallas que están en el contacto entre los continentes, o regionales, que son fallas de tipo continental, que están en los continentes, pequeñas fallas de pequeña dimensión, pero que pueden generar sismos muy importantes y afectar regiones o localidades en una región geográfica. Claro, usted comentaba que hay diferentes tipos. ¿Cómo podemos nosotros saber cuáles son estos tipos o cómo es que se mide para poder tener lo que es esta información? Cuando son sismos de tipo regional, por ejemplo, los que sentimos aquí en Jalisco, el 90%, 95% se generan por la zona de subducción. La zona de subducción está en la zona costera, que es donde el piso oceánico se mete debajo del continente. Y eso es lo que genera sismos muy intensos y que afectan grandes superficies de terreno. Puede afectar el estado de Colima, Jalisco, Nayarit al mismo tiempo, o Michoacán. Y hay otro tipo de sismos, por ejemplo, que ocurrió en 1875 aquí en San Cristóbal de la Barranca, que fue generado por una falla local, simplemente aquí de la Barranca, Río Grande, Santiago, y afectó nada más lo que era de ese tipo, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, y la zona de Zapopan. Pero Ciudad Guzmán, Manzanillo no lo sintieron ni supieron de ese sismo. Usted habla de capas tectónicas, habla de que son grandes, chicas. ¿Cuáles son las que afectan a nuestro país, a Jalisco especialmente? Bueno, Jalisco tenemos una particularidad, tenemos una placa pequeña, conocida como placa de Rivera. Es una placa pequeña, pero que ha generado los terremotos más intensos o con mayor energía en el país. Esta placa se mete por debajo del continente, lo que es la llamada placa americana, que es sobre la que nosotros vivimos, y hacia el sur, después de Manzanillo hacia el sur, tenemos lo que es la placa de Cocos, que es otra placa mucho más grande y que es la que genera los problemas para la Ciudad de México. Esas son las principales, que nos han movido la tierra los últimos años aquí en lo que es México. Los últimos 500 años, desde que el hombre está aquí, desde que hay historia de México, son esas. También nos está platicando referente también a este tema, lo que son las fallas. Muchas veces también escuchamos que el movimiento de las capas, que cuando se introducen lo que son las otras en lo que es el mar, pero ¿qué son las fallas? También las fallas geológicas tienen un punto importante para la generación de los sismos. Simplemente así, a grosso modo, una falla es una fractura sobre la superficie de la Tierra que tiene movimiento en los bloques. O sea, una fractura simplemente es una línea, es una discontinuidad, pero cuando uno de sus bloques se mueve, tiene un desplazamiento, eso es una falla. Pero para mover una falla necesita mucha energía. Imagínense mover toneladas de roca 1 centímetros, y eso cuando se mueve es cuando se libera el sismo. Pero antes de eso, para que ocurra un movimiento necesita haber mucha presión durante mucho tiempo, se va acumulando la energía, y simplemente el momento que la roca no soporta el movimiento y simplemente se rompe, se desliza, y es cuando se genera se mueve la falla y genera el sismo. Y esta energía, se produce del interior de la Tierra. ¿O por qué se produce esta energía? No, hablamos hace un momento que existe un proceso de subducción o de contacto entre los continentes, y eso siempre está generando presión sobre el continente, y esa presión se traduce hacia el interior del continente. O sea, acá me empujan y el continente se está deformando. Y la roca, nosotros vemos que la roca es dura, pero no, puede soportar mucho esfuerzo durante muchos años. Se va deformando, va acumulando, es como si agarramos un lápiz y lo doblamos, se va doblando, al momento que ya no soporta simplemente se quiebra. Entonces eso mismo pasa con la Tierra, con la superficie de la Tierra. O sea, se va acumulando la energía muchos años y de repente ya no soporta y ¡pum!, quiebra. La energía de subducción que usted llama, es ese vencimiento de el empuje que está generando la subducción, va empujando. Y entonces eso hace que el continente esté acumulando mucho esfuerzo, y por eso se generan esas fallas geológicas dentro del continente. ¿Cuáles son los estados que se ven afectados en el país? Porque escuchamos que en Oaxaca, que en Guerrero, que en Jalisco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que estamos en la orilla de esos límites, de esas capas tectónicas? Sí, todo lo que es el borde del Pacífico mexicano, estamos en zona de alto riesgo por cuestión sísmica, porque es donde se produce la placa de Cocos, la placa de Rivera, y donde tenemos el sistema californiano de fallas. Entonces todo el sistema está generando una serie de movimientos y de esfuerzos que se traducen en sismos continuos sobre el continente.
Pues todos estos estados, bueno, que están lo que es en la parte del Pacífico, son los que tienen que estar pues muy atentos a este tipo de situaciones, este tipo de movimientos, ya que muchas veces, como usted dice, estos no se puede predecir, no podemos saber en qué momento va a ocurrir, ya que esto es una situación pues está completamente interna en nuestro subsuelo y que solamente es hasta que suceden las cosas nos damos cuenta. ¿Este tipo de movimientos son cíclicos o cómo es que ustedes, geólogos, pueden hacer lo que es este estudio? Sí, los sismos son cíclicos. Recordemos, por ejemplo, que aquí en Jalisco el último sismo intenso fue en junio de 1932, fue uno 8.2, a los 15 días hubo uno de 7.8, lo viene hasta del 32 hasta el 93, cuando vuelve a suceder otro sismo importante de 7.6, y del 95 para acá, sucedió otro en 2003, pero es un sismo que todavía estamos discutiendo cuál fue su origen, pero del 95 para acá no ha habido un sismo intenso, por lo tanto, son movimientos cíclicos. Se libera energía, vuelve a acumularse y vuelve a romperse, se vuelve a temblar, vuelve a acumularse la energía, se vuelve a romper y vuelve a temblar. Entonces son ciclos que pueden durar 50 años, 75 años, 100 años, dependiendo de la región. Pues para la gente que de repente no entiende mucho de eso, yo tampoco entiendo mucho porque hay que acercarnos a los que sí saben, pues es como que si te sale un barrito y al otro te sale en otro lado, el cuerpo está vivo, la tierra está viva. Hay puntos donde nace, donde se siente ese movimiento telúrico llamado epicentro, y hay las periferias. ¿En dónde se afecta más cuando sucede un temblor? Bueno, la Tierra es un planeta vivo, mientras estemos vivos habrá vida, mientras el planeta esté caliente, tenga calor interno, va a haber temblores, volcanes, etcétera, pero la zona de un sismo, la parte más cercana al epicentro, es la zona con mayor afectación. Mientras más nos alejemos del epicentro, va perdiendo energía. Va perdiendo energía. Claro, entonces también alguna otra duda que tenemos nosotros es referente a los últimos años que ha habido estos cambios o esta ya transformación de lo que es nuestro entorno, nuestro clima, estas nuevas formas de vida que también a lo mejor pueden originar que también el subsuelo necesite esos cambios por este mismo crecimiento de la población y de todo. No, son procesos totalmente diferentes. Las fuerzas internas de la Tierra son totalmente diferentes. Hay fuerzas climáticas, que es otro tema para practicar el cambio climático. Pero lo que son las fuerzas endógenas o en el interior de la Tierra son fuerzas que no nos imaginamos. La fuerza que tienen para mover continentes completos y generar fallas que no podemos controlar. Están fuera del control del hombre totalmente. Maestro Plasencia, usted habla de cambios climáticos. Hay muchos mitos. La gente cree que hace calor, va a haber un temblor. ¿Qué tanta relación hay con el cambio, que haya calor, haya frío, está lloviendo, va a haber un temblor, se espera que haya un temblor? ¿O sus estudios qué nos pueden decir? No, no hay ninguna relación. La gente por mucho tiempo ha dicho que cuando hay mucho calor, va a temblar. A veces ha coincidido que haya un temblor, pero no existe relación entre lo que es el clima, las condiciones climáticas, con lo que sucede en el interior del planeta. Claro, todos son solamente coincidencias. Pero bueno, si usted tiene alguna duda, nosotros le invitamos a que se comunique con nosotros. El teléfono es 3030-5307 si es que tiene alguna pregunta para nuestro invitado. Es momento de que hagamos la segunda pausa. Recuerde, está en su programa Punto de Reunión. También puede llamar para los manuales. Regresamos. Continuamos el programa Punto de Reunión y tenemos un trabajo muy importante que hizo Montserrat acerca de los sismos en nuestro país. Vamos a verla. Nuestro país se localiza en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. A inicios del siglo XX, entre los años 1989 y 1903, hubo una seguidilla de sismos con intensidad entre 8.2 y 8.4. Después, el 14 de abril de 1907, se registró un movimiento de 7.9 grados en la costa de Guerrero, muy cerca de Acapulco, donde ocurrió un tsunami a raíz del evento. Un poco más fuerte fue el terremoto del 7 de junio de 1911, de 7.7 grados en la Ciudad de México, Distrito Federal, donde hubo más de 45 muertos y 16 heridos al derrumbarse uno de los dormitorios del tercer regimiento de artillería ubicado en la ribera de San Cosme, con un saldo total de más de 200 casas destruidas.
Más fuerte aún fue lo ocurrido el 3 de junio de 1932 en la costa de Colima y Jalisco, el cual se midió en 8.2 grados, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este hecho dejó una lamentable cifra de 45 fallecidos, causó grandes daños en poblaciones en ambos estados. El 28 de agosto de 1973, en Oaxaca y Puebla, ocurrió un sismo de 6.8 grados, dejando como saldo 600 muertos, miles de heridos y damnificados. Considerables fueron los daños de las ciudades de Puebla, Orizaba, Oaxaca y México. Se estima que entre 1.200 y 3.000 personas perdieron la vida. De acuerdo a los datos del Servicio Sismológico Nacional, en lo que va del año se han registrado 14 movimientos telúricos mayores a los 5 grados de magnitud. El 20 de enero se registró el primer sismo de este año, con una intensidad de 6 grados. Fue 86 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. El sismo más intenso fue el pasado 20 de marzo de una magnitud de 7.4 grados con epicentro en Ometepec, Guerrero. 61,000 casas del estado de Oaxaca quedaron dañadas, mientras que cientos de edificios de la Ciudad de México fueron evacuados por horas. El movimiento fue seguido por cientos de réplicas. El 2 de abril ocurrió un nuevo sismo, en esta ocasión de 6 grados y con epicentro a 45 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, el cual no dejó daños. 9 días después, un nuevo movimiento telúrico de 6 grados sorprendió a los habitantes del occidente del país. Su epicentro fue en la costa de Michoacán y el sismo se sintió en el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, entre otros. A lo largo de la historia de nuestro país, innumerables sucesos de esta índole se dan a diario. Por ello te invitamos a las brigadas de protección civil para saber qué hacer y cómo actuar en caso de un terremoto. Así es, saber qué hacer y cómo actuar es lo importante en este tipo de tema, por eso nosotros los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que nos pidan lo que es este manual de brigadistas comunitarios y sepan qué hacer en caso de algún sismo, en caso de alguna inundación, también para que vayan formando lo que es su plan familiar de protección civil, que mucho sirve para integrar también a la familia. Gracias a quienes están comunicando con nosotros, quien es Jaime Ruega, también él nos dice que quiere el libro, dice que muy buen tema, que tenemos que estar siempre preparados. Excelente, Jaime, muchas gracias por comunicarte con nosotros. También a Patricia Verdín, dice que muy buen programa y que saludos a los conductores, muchas gracias Patricia, también se apunta para el libro. Y también Mauricio Orozco, él dice que participa para el manual y que es muy importante el hecho de que se conmemore el día de lo que es protección civil y que se da a conocer también el sismo del 85 y que deberíamos de tomarlo en cuenta y de estar siempre alerta, así es, estar siempre alerta, así que bueno, les invitamos a que se continúen comunicando con nosotros. El teléfono es 3030-5307. Les recuerdo que también estamos regalando 4 pases dobles para lo que es hockey sobre pasto, para que conozcamos más de esta disciplina y también pues apoyemos a lo que es el deporte jalisciense en este Campeonato Panamericano Junior 2012. Así que se comunique con nosotros, ya sea para el libro o para el manual. Continuamos con nuestro tema, que es el sismo. Estaba con nosotros el maestro Carlos Plasencia, sismólogo de la Unidad Estatal de Protección Civil, y nos estaba comentando antes de irnos a la pausa de este tema de lo que son, pues cómo es que se originan los sismos. También tenemos aquí alguna pregunta de frente a los volcanes, estos que también provocan este movimiento de tierra, y cómo es su afectación. ¿Es igual que los sismos? No, un volcán, en caso de una explosión muy fuerte o paroxísmica, son sismos muy locales. Pueden llegar a 5 o 6 grados, pero son muy locales, o sea, muy en el entorno del volcán. En el caso del volcán Colima, por ejemplo, estamos hablando de Sentencia Guzmán, Sayula, quién sabe, Colima, pues lo puedes sentir, pero son muy cercanos al volcán nada más. Así es. Cuando sucede un temblor de estos movimientos por debajo del mar, ¿cuáles son las afectaciones que nos pueden traer a nosotros? Cuando existe un sismo con epicentro marino, puede suceder dos cosas. Una, que simplemente sea el temblor, afecta a tierra, o la otra, si existe un desplazamiento del fondo oceánico, o sea que el piso oceánico se rompa o se eleve, puede generar un tsunami y afectar a las costas cercanas y lejanas al sitio. La gente que no conoce qué es un tsunami, ¿qué es un tsunami? Un tsunami es un desplazamiento masivo de agua de mar que cuando va llegando a la costa se transforma en una gran ola y que dependiendo de la masa de agua que traiga puede afectar hacia ciertos kilómetros o metros del interior de la Tierra. Como en Indonesia, que afectó a muchísimas como poblaciones. Japón. O aquí en Jalisco ha habido tsunamis también que nos han afectado en el 32, por ejemplo. Por ejemplo, este tsunami que nos comenta que fue aquí en Jalisco, en estas costas de Puerto Vallarta, ¿dónde fue el epicentro de este sismo y por qué fue que se originó esta ola? Este tsunami fue algo especial porque no fue inmediatamente
cuando se originaron los sismos. Hablaba que hubo un sismo del 3 de junio del 32, otro el 18 de junio del 32, y hubo un tsunami el 22 de junio, o sea, 4 días después del sismo después, y nosotros lo asociamos a un gran deslizamiento que hubo en el fondo del mar. El temblor hizo inestable los sedimentos que se van, los ríos que meten lodo y tierra, se va acumulando, y el temblor, nosotros creemos que lo movió, y simplemente en 4 días se fue esa masa de lodo hacia el fondo del mar y generó una ola de regreso. Y fue el tsunami que afectó a la zona de Tomatlán, la zona de Careyes, y hay zonas que reportan entrada del mar hasta 8 kilómetros dentro del continente. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar, por ejemplo, la alerta para saber si viene un tsunami? ¿Cómo cuánto tiempo podríamos esperar? Cuando existe un desplazamiento del fondo del mar y es inmediato el tsunami, son cuestión de minutos o alguna hora, dependiendo de la distancia. Por ejemplo, en Sumatra pasaron, creo que fueron 20 minutos nada más. En Japón fueron 12, 13 minutos nada más después del temblor. Wow. Esto para conocer el comportamiento del mar en esa situación. Entonces la gente, la gente que vive en la costa, si ve que el mar comienza a tener movimientos extraños o se va para atrás, es correrle, o sea, irse a la parte alta, no ver qué pasa o recoger conchitas. No tenemos tiempo. No hay tiempo. Hay que buscar una parte alta, precisamente a nuestros amigos que nos ven en las costas de Jalisco, en Vallarta, en la costa sur. Hay que seguir las indicaciones de la autoridad, inmediatamente hay que obedecer, porque como dice el maestro, no tenemos tiempo más que a lo mejor en unos pocos minutos. Para correr hacia las partes altas. Lo bueno ahorita que con el sistema de monitoreo y alertamiento que existe ya, existen alarmas sísmicas, alarmas de tsunami, que a la gente de la costa le van a afirmar que sí viene un tsunami. Para que tengan la certeza de alguna situación así. Si no, de todas maneras, también igual, no se espere, vean el comportamiento del mar. Si ustedes están viendo que se alejan, bueno, como decía, no es para recoger conchitas, es para tomar precaución, tomar lo más importante y retirarnos de lo que es la costa, porque entonces no es 100% seguro de que ocurra o que no ocurra después de un sismo. Simplemente hay que estar siempre preparados, ¿verdad? Exactamente. Bien, bueno, pues para platicar más de este tema, después de que Jalisco, ya nos comentaba, se originó este último tsunami, ahí lo que fue en las costas de Tomatlán, ¿se ha tenido registros de algún otro comportamiento de lo que es el mar a causa de un sismo? Sí, el sismo del 95 también generó un tsunami un poco más pequeño en la zona de Tenacatita. El mar también penetró unos cientos de metros, generó algunos daños. Ahora el tsunami de Japón afectó hasta, sí se sintió en México, otra vez en Tenacatita, hubo una entrada de mar de unas decenas de metros, pero sin ningún problema, nomás hubo arrastre de material de la playa. Pero sí, eso nos indica que Jalisco es propenso a sufrir este tipo de fenómenos de tipo geológico en tsunami. Entonces, vuelvo a repetir, la gente debe estar preparada en cualquier momento. Si hay un movimiento fuerte en la costa o lejano, un terremoto en Japón, en Hawái, donde sea, estar siempre atentos a las alertas que se dan. Bien, tenemos aquí algunas preguntas de nuestros televidentes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Regresando de la siguiente pausa, estaremos platicando más de las dudas que ustedes tienen. Si tienen alguna pregunta, recuerden el teléfono 3030-5307. Gracias por seguir comunicándose con nosotros. Sigan llamándonos para que nos digan sus dudas, porque tenemos un experto acerca de sismos, a un geólogo, maestro Plasencia. Usted hizo un estudio acerca de Mestipac, una zona aquí dentro de la zona metropolitana de la ciudad, que hay unas cavernas, hay unos huecos. ¿Precisamente será por estos movimientos telúricos? No, aquí hay lo que se identificó es un proceso, nosotros le llamamos tectónico erosivo. O sea, esos esfuerzos que hablaba al principio de que está sujeta al continente, se hicieron unas fracturas o pequeñas fallas y después el agua subterránea trabajó sobre ellas, ahuecó, y con el paso del tiempo simplemente quedó un techo en la parte de arriba, como sucede en Guadalajara, que se hace el hueco por abajo, y el pavimento se rompe. Igual simplemente acá quedó una parte dura y se quebró y generó las grietas. Entonces esta ya no es, como quien dice, alguna alarma a lo mejor para los habitantes de la zona por esta cuestión, o sí hay que tener cuidado. No, sí, la cuestión de las grietas sí, porque es una zona que es propensa a grietas, entonces por eso
tanto Protección Civil Zapopan como el Estado están monitoreando constantemente la zona. Así para que, bueno, tomen en cuenta esto de que no porque esté solo vaya a ser una zona habitable o también una zona de recreo, porque no es seguro. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar comunicando con nosotros. A la señora Sánchez Solórzano ya le comentaba que teníamos una pregunta para usted. Ella nos pregunta por qué cuando tiembla en México y en varios lugares se siente más fuerte en Ciudad Guzmán, incluso más que en Guadalajara. Es por también nosotros le llamamos efectos de sitio. Estos efectos de sitio son el tipo de subsuelo que existe en la zona. La Ciudad de México, una parte de Ciudad de México, de Ciudad Guzmán y otras ciudades, tienen un suelo formado por arcillas, son suelos de arcillosos de antiguos lagos. Entonces cuando llegan las ondas sísmicas, es como si le pegaran a una gelatina, se mueve por todos lados, se llega la onda, rebota la montaña y se regresa, entonces hay un movimiento anómalo, se acelera ese movimiento de la zona y por eso genera mucho mayor daño un sismo cuando afecta a la Ciudad de Guzmán. Bien, señora Sánchez, esperemos que haya quedado aclarada su duda. Claro, hay diferentes movimientos de tierra, le preguntaba a Montserrat al principio, y a lo mejor a la gente no le quedó claro el movimiento que existe, que se mueva para arriba, que se mueve de lado, que se mueve para abajo. ¿Cómo es ese movimiento? ¿Cómo se clasifica? ¿Y qué efectos puede suceder en caso de una afectación? Sí, un sismo trae un tren de ondas, lo cual las primeras que llegan son las ondas P. Son ondas que se mueven de esta manera, verticales, que la gente les llama trapeatorias. Y luego a los segundos o a los minutos llega otro tipo de onda que es la onda S, o secundarias, y son ondas que se mueven de esta manera y les llaman oscilatorias. Generalmente, dependiendo de donde sea el origen del temblor, es como vamos a sentir más la onda. Si tenemos un sismo muy cercano a, por ejemplo, aquí a Guadalajara, y lo sentimos que se mueve, que es oscilatorio, significa que la fuente estuvo muy cerca. La onda P pasó muy rápido y no la sentimos. En cambio, cuando sí muy lejano, por ejemplo, si ocurren en las costas de Jalisco o de Colima, vamos a sentir buen rato la onda P, el trepidatorio, y ya cuando nos asustamos, ya nos sentimos cuando se empieza a mover el suelo. Sería como un sacudón de la cobija, ¿no? Exactamente. Que se nos va la onda P y la onda S es la que nos afecta. Y en la lejana es lo contrario. Es lo contrario, pero siempre viene el mismo tren de ondas. O sea, siempre viene trepidatorio y oscilatorio. No hay variación. No hay variación. Siempre, en todos los sismos va a suceder este efecto. Los dos tipos de movimientos. Esperen ese tipo de movimientos. También Guillermo Benítez escribe para el manual, los manda saludos y participa. También Georgina Betanizos también se participa para el manual. Y también Alicia Estela Gutiérrez también participa para el manual. Y ella pregunta que si los sismos que se han sentido a lo largo de lo que es pues Oaxaca también tiene que ver a lo mejor con esta misma cuestión de que después se vaya a sentir hacia este lado de lo que es las costas de Jalisco. Bueno, si es un sismo muy intenso, sí nos van a llegar las ondas sísmicas, pero los daños van a ser menores porque está muy lejos el epicentro. A nosotros nos afecta lo que suceda en la placa de Rivera y poquito en la placa de Cocos. Por más hacia el sur, simplemente vamos a sentir un pequeño movimiento nada más en esta zona. Bueno, maestro, muchas gracias por todo lo que nos ha ahora sí que ilustrado. Gracias. E invitar a nuestros amigos que sigan aprendiendo acerca de esto que son los sismos para tener familiaridad con los efectos que pueden causar y saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por estar con nosotros, al maestro Plasencia, que es sismólogo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos aquí en Jalisco. Y vamos a ver esta investigación que hicimos para que ustedes sepan lo que hace una brigada en caso de sismo. El trabajo comienza en casa. Por ello, el gobierno del estado en sus diferentes dependencias integran sus brigadas internas de protección civil listos para responder a las necesidades en una eventual emergencia. Así, en las diferentes oficinas de la Secretaría General de Gobierno, que se encuentran en Avenida La Paz, Palacio de Gobierno y en el Archivo General del Estado, participan en los 2 simulacros de sismos que marca la ley. A partir del 2005, en todos los simulacros, los que se realizan tanto en septiembre como en el mes de abril. Pero lo más importante es saber la respuesta de la gente que va a realizar sus trámites todos los días, tanto en los simulacros como en los eventos reales. Muy bien, sí, de hecho sí ha habido mucho apoyo. La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Planeación, así como el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, integran en un mismo edificio sus equipos de respuesta ante una emergencia, las Brigadas Internas de Protección Civil.
Con más de 900 personas, tanto las que elaboran y otras que realizan sus trámites, es necesario el trabajo de hasta 3 simulacros al año para tener todo en orden y coordinación entre brigadas. El 19 de septiembre, el 22 de abril y otra que ellos mismos organizan. La forma de evacuar que realizamos en el Sismos es del piso 2 a la planta baja o sótanos, que es lijas, salen primero inmediatamente al sentir el sismo, y del piso 3 al 5 se resguardan, se protegen, y posteriormente que se determine que no hubo daños estructurales o hay un daño mínimo, empiezan a salir por las rutas de evacuación. Siguiendo las indicaciones de la autoridad, se integra al edificio una escalera de emergencia para que exista una adecuada evacuación. Con presupuesto de las 3 dependencias que, además de coordinar esfuerzos, de igual forma se integran en grandes planes y lo llevan a cabo de ejemplar manera, y cuentan con 4 años de trabajo como una bien integrada brigada interna. Tenemos 4 edificios, es el edificio de Pedro Moreno, el edificio de Nuevo León, el edificio A, que está la recaudadora, y el edificio de jugueteros. Cada edificio cuenta con su brigada, con su unidad de protección interna, y cada brigada hay brigada para cada una de ellas: brigada de primeros auxilios, de búsqueda de rescate, de evacuación y de prevención contra incendios. Si existe una activación, una vez que el sismo terminó, verificamos que no hay algún obstáculo y sale el personal por las escaleras. el Gobierno del Estado en sus secretarías, General de Gobierno, Finanzas, Planeación y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social están haciendo su parte. Ahora sigues tú. Y continuamos aquí en su programa Punto de Reunión. Nuevamente, muchas gracias a todos los quienes están comunicando con nosotros. Al licenciado Eduardo Gómez, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a pasar lo que son sus propuestas a la producción. También a Joel Lomelí, felicidades al programa, manda saludos al maestro Carlos Suárez. Dice que éxito y mucha suerte con el programa. Muchas gracias. Y también, sobre todo, dice que en el macrosimulacro y en el desfile. Muchas gracias, Joel Lomelí. Y también a Guillermo Benítez Guerrero, esa comunica con nosotros, tiene una pregunta también para nosotros, y María del Carmen Gómez de González, y ella también dice que hay que prevenirnos siempre y que es muy interesante el programa. Qué bueno que les está interesando ese programa, qué bueno sobre todo que está creando esta conciencia en ustedes y su familia para protegerse, para poder identificar estos puntos y zonas de riesgo para, bueno, no sufrir ningún accidente y sobre todo, pues no perder lamentablemente la vida. Efectivamente, y bueno, la gente que ya tiene, que ya quiere venir por su manual, pues ya que vengan, la gente que ya se anotó, vengan por él, porque si no me lo llevo yo, No, la verdad está muy interesante. Y bueno, para muestra tenemos aquí un botón, la psicóloga Inés María García López, segundo oficial de capacitación en la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos aquí en Jalisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Un trabajo sensacional con este manual, la gente está aprendiendo mucho. ¿Qué es lo que debemos de hacer, por ejemplo, en la casa, si sucede un temblor? Sí, claro. Ahorita veíamos en la cápsula pues lo que hacen ya las instituciones o las empresas con sus brigadas. En casa debemos de tener también mucho cuidado, y el trabajo en casa se enfoca prácticamente a 3 grandes cosas. La primera es detectar los riesgos que tiene nuestra casa. Digo, hay que ver dónde está ubicada nuestra casa, de acuerdo a las cuántas entradas, cuántas salidas, de qué materiales está construida nuestra casa, qué objetos pueden representarnos algún riesgo, como pueden ser muebles altos, algún librero, algún cuadro, objetos que fácilmente un movimiento sísmico pueda obstruir a lo mejor, obstruir o caer, caerle a alguien, romperse vidrios, en las ventanas, algún espejo. Todos esos detalles hay que identificarlos primero. Podemos hacer un mapita, un croquis muy sencillo de nuestra casa y ahí ir marcando cuáles son nuestros riesgos. Después de eso es lo primero y de donde parten todas las acciones. De hecho, todas las acciones en protección civil parten de identificar los riesgos. Ya sabemos, ya supimos por el maestro Suárez que vivimos en una zona altamente sísmica y de mucho riesgo. Entonces, ya sabemos que el sismo nos va a llegar, nada más no sabemos ni cuándo ni a qué horas. Claro. Porque algo muy importante pues es que los sismos no se pueden prevenir. O sea, van a llegar y nunca vamos a saber ni cuándo ni a qué horas ni de qué intensidad. Entonces marcamos en nuestro mapita eso. Enseguida de que ya tenemos nuestro mapita identificados cuáles son nuestros riesgos,
el segundo paso es reducir esos riesgos o tratar de eliminarlos en la medida de lo posible, ya dependerá de cada cosa. Por ejemplo, si hablamos de los muebles sí podemos eliminar el riesgo sujetándolos a los muros, cuidando que no tengan, muchas veces hay muebles que bailan, no están bien estables. Sí, ponerles las medidas de seguridad necesarias para que los muebles no vayan a caerse fácilmente, los cuadros, objetos que puedan desplazarse por el suelo, las rutas de evacuación, las casas, en las casas, en las familias, para las madres de familia regularmente solo tenemos una entrada y una salida, y a veces entre las mesitas, las macetas y detalles de decoración que son muy bonitos, de repente obstruimos la salida. Entonces es bien importante que la salida la dejemos lo más libre posible. Hay que buscarle un lugar también que donde luzca los muebles y las macetas, las plantas bonitas. Hay gente que tiene plantas muy bonitas, pero dejar el espacio libre para si requiere la familia salir a hacer una evacuación de emergencia, no se topen con esta clase de obstáculos. Entonces, dejar libres las salidas, sujetar los muebles. Otra parte importante que debemos de tener mucho cuidado en casa es el mantenimiento de las instalaciones. Las instalaciones de la instalación eléctrica, de la instalación de gas, muy importante. En todas las casas, en todos los domicilios hacemos uso del gas. Y a veces no se tienen las medidas adecuadas para esa instalación. Hay que darle el mantenimiento adecuado, aun cuando parezca que la instalación todavía funciona, pero si ya pasó su tiempo de vida, los materiales tienen un tiempo de vida, hay que reemplazarlos, no hay que esperarnos a que nos ocurra una emergencia para hacer ese mantenimiento, hay que hacer un mantenimiento preventivo y correctivo si es así necesario. Y esto se va a hacer siempre y cuando, cuando se hace esta identificación de los riesgos que se tiene en casa, y que también nos pueden servir para, como ya comentabas, hacer estas correcciones pues a lo largo de nuestra vida en nuestra casa, ¿no? Que también a lo mejor nos puede ayudar a hacer mucho mejor. Nos comentabas qué es lo que tenemos que hacer, pero por ejemplo, en un movimiento telúrico, en un sismo, ¿qué es lo que debemos tener a la mano? ¿Qué es lo que debemos de sacar? Nos detenemos, nos salimos, ¿qué hacemos? Bien, antes que nos llegue, pues ahora sí que dentro de todas las acciones de prevención también hay que tener preparado en una mochilita, un maletín, los documentos importantes que son escrituras, actas de nacimiento, certificados escolares. Hay que tener listo agua purificada para consumo humano, alimentos no perecederos, un pequeño botiquín que nos sirva para el caso de la emergencia, una lámpara, un radio portátil, pues para que podamos estar en contacto o estar escuchando las recomendaciones de la autoridad, y tenerla a la mano para en el momento que requiramos salir, pues tomar esa mochilita, ese portafolio, esa valijita donde nosotros decimos poner nuestras cosas y poder salir rápidamente, ¿no? Claro, tenerla a la mano, porque muchas veces también la guardo en la recámara de arriba, pero bueno, a la hora de salir, pues dejarlo ahí cerca de la salida. Lo más correcto, a lo mejor detenerte o decir, ay, tengo las cosas de arriba y tienes que ir corriendo, ¿no? La parte de arriba, pues ya te pones en riesgo en un punto más. Efectivamente, bueno, además es psicóloga, tiene el trato con los chicos en los cursos. Es muy positivo la reacción que tienen ellos acerca de estos entrenamientos, por ejemplo, para evacuación para sismos. Sí, trabajamos mucho ahí en la unidad del área de capacitación con las escuelas. Tuvimos hace unos meses el curso de verano, y con los chicos es muy importante el trabajo, porque son ellos los que luego van y les enseñan a los papás. Ya la gente adulta es mucho más difícil crearle cierta conciencia de la prevención, sobre todo, hay gente que muy comprometida en el tema, pero hay mucha gente que todavía se resiste. Entonces, los niños se llevan las ideas frescas, a manera de juego se les enseña con videos, entonces de esa forma se llevan esa información a su casa, ¿no? Claro, con sus papás. Porque ahorita sí vemos que tener el botiquín, los papeles, dices tanto y a lo mejor en tan poco tiempo dices, no voy a alcanzar, se me va a acabar el tiempo, pero para esto es necesario realizar simulacros, platicar con la familia en caso de que suceda una situación así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no a veces también la preparación tengo que ser un bombero, tengo que ser un especialista, a lo mejor un paramédico para poder realizar este tipo. También te ayudan mucho los manuales. Efectivamente, no tenemos que ser en casa expertos rescatistas, para nada. En casa se trata de estar preparados con nuestra familia,
familia. El manual, el libro de brigadista comunitario es lo que hace, ayudarle a las familias, a las comunidades a saber qué hacer en caso de una emergencia. Todo esto que les venía yo diciendo de identificar los riesgos, reducir los riesgos, estar preparados, viene en el manual de brigadista comunitario. Y el trabajo fuerte es en la prevención. Si trabajamos bien esa parte, al momento de la emergencia que nos toca reaccionar, vamos a reducir ahora sí que el impacto de lo que nos pueda ocurrir. Entonces hay que recordarles el teléfono de Protección Civil y cuál es su extensión. El teléfono 3675-3060, el área de capacitación es la extensión 145 y 107. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la invitada que nos hizo el honor de estar con nosotros, Inés María García López, quien es psicóloga, es segundo oficial en capacitación en la Unidad Estatal de Protección Civil. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos ya la gente que se va a llevar estos boletos para ir a... Claro, llamaron para ganarse estos boletos Guillermo Benítez. Él también nos tiene una pregunta que antes de despedirnos me gustaría darle salida rápidamente, que es que en la Clínica 1 del Seguro Social, en el tercer piso, siempre se siente mucho movimiento. Dice que sí será peligroso para los derechohabientes que tenían miedo que se vaya a caer. Esto ya es cuestión de que revisen las estructuras y lo deriven a quién. Cuando visitamos un lugar, bueno, no sé si sea trabajador o sea derechohabiente, pero cuando vamos a un lugar sí siempre es importante ubicar las rutas de evacuación, las zonas de menor riesgo donde podamos resguardarnos. Y en el momento que haya una emergencia, buscar al personal que ahí labora. Va a haber personal brigadista que nos va a apoyar y nos va a decir qué debemos hacer. Es difícil saber qué se tiene que hacer en cada lugar si no lo conocemos, entonces hay que acercarse con la gente de seguridad, con los trabajadores, que son ellos los que saben qué se tiene que hacer en cada lugar. Muchas gracias. Invitarlos a que se acerquen a conocer todo lo que son estas brigadas y bueno, todos aquellos que se comunicaron con nosotros pidiendo lo que es el manual, ténganlo en cuenta que aquí lo tendrán a partir del día de hoy en lo que es las instalaciones de Avenida México y Francisco Rojas González, aquí en C7 para que vengan a recogerlo. ¿Los nombres de los boletos? Los nombres de los boletos, pues nos llamó pidiendo los boletos Guillermo Benítez Guerrero. Fue quien nos llamó para pedir estos pases dobles para lo que es hockey sobre pasta, así que bueno, también a partir de hoy, ya en este momento lo podrá venir a recoger, porque este evento es solamente para el día de hoy. Así es que no se pierden este macro simulacro, ustedes pueden empezar con asistir ahí para que ustedes empiecen a vivir qué es y qué se debe de hacer en una evacuación. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.